En algún tiempo, hace algunos siglos, aparecieron en libros antiguos, diccionarios, textos religiosos, obras jurídicas y ediciones humanistas dos símbolos que parecen salidos de otro idioma, la AE y OE. A simple vista parecen letras misteriosas, como si el español hubiera tenido un alfabeto secreto que luego desapareció. Acompáñanos en este viaje para explorar estas grafías que rondaron las imprentas, latinismos y textos cultos de nuestro idioma durante siglos. Para entender el origen de estas grafías, tenemos que viajar al latín, a los copistas medievales, a la imprenta renacentista y a una pregunta clave: ¿eran realmente letras nuevas o solo una forma elegante de escribir dos vocales juntas? La historia empieza mucho antes del español. En el latín clásico existían combinaciones vocálicas como AE y OE, que no eran letras independientes, sino diptongos escritos con dos vocales. En palabras como Caesar, Aetas, Poena, Foedus o Caelum, esas secuencias representaban sonidos vocálicos heredados de la tradición latina y en algunos casos de préstamos griegos. Con el paso del tiempo, especialmente en la escritura manuscrita y medieval, los escribas comenzaron a unir visualmente esas dos letras, creando formas compactas. Esta grafía para AE y esta para OE. Es decir, no nacieron como letras del español, sino como ligaduras tipográficas, una unión gráfica de dos letras en un solo signo. Pero, ¿por qué se unían? Por varias razones. En los manuscritos, unir letras podía ahorrar espacio y acelerar la escritura. En la imprenta, las ligaduras también funcionaban como recursos tipográficos. Se fundían dos caracteres en un solo tipo de metal para que la página se viera más elegante y cercana a la tradición manuscrita. Pero aquí viene una diferencia fundamental. En algunas lenguas, estas formas sí pasaron a tener valor propio. En el inglés antiguo, por ejemplo, AE llegó a funcionar como una letra llamada ash o ask, usada para representar un sonido vocálico parecido a una A abierta. En textos como Beowulf, una de las obras más importantes de la literatura anglosajona, aparecen palabras con AE. En ese contexto, AE no era solo una decoración, servía para representar un sonido real del inglés antiguo. La Poetry Foundation conserva versiones del poema donde se observan estas grafías, y guías universitarias de pronunciación del inglés antiguo explican que AE, llamada Ash, se pronunciaba de forma cercana a la A de Apple. La OE, por su parte, también tuvo vida propia en algunas tradiciones. En contextos del inglés antiguo se relacionó con el nombre Ethel. En francés moderno, OE sigue apareciendo en palabras como cœur, sœur, œuvre, bœuf, œil. Allí no es una letra independiente colocada aparte en el alfabeto, pero sí conserva un uso ortográfico vivo y reconocible. En francés suele recibir nombres como Oelier, o. oecolé. Entonces, si estas grafías tenían tanto prestigio en el latín, inglés y francés, ¿por qué el español no las adoptó? La respuesta está en la propia evolución fonética del castellano. El español no necesita crear una letra especial para AE u OE, porque esas combinaciones no funcionaban como diptongos propios de la lengua. Antonio de Nebrija, en su Gramática Castellana de 1492, fue muy claro al estudiar los grupos vocálicos del castellano. Para él, AE y OE no eran sonidos compactos que exigieran una letra nueva, sino encuentros de vocales que se pronunciaban separadamente o que pertenecían a palabras cultas y extranjeras. Esto explica por qué el español no convirtió AE y OE
en letras propias. En nuestra lengua, palabras como poeta, héroe, roedor, aéreo, saeta o caer no necesitaban una ligadura. Se podían escribir perfectamente con vocales separadas. Incluso cuando el castellano heredó palabras latinas que antiguamente tenían AE u OE, muchas ya habían cambiado fonéticamente. Por ejemplo, el latín poena terminó relacionado con el español pena, caelum con cielo, poedus con formas cultas como federal o federación, ya sin necesidad de conservar la ligadura. Antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. Y luego apareció el verdadero momento en que el español intentó copiar estas grafías, no como una reforma oficial del alfabeto, sino como una imitación humanista y tipográfica de prestigio latino. Durante el Renacimiento y los siglos posteriores, muchos impresores, gramáticos, juristas, religiosos y eruditos españoles escribían o citaban palabras latinas dentro de textos castellanos. En esos casos podían aparecer formas como Caesar, Aeneas, Poina, Foedus, Caelum u Aedipus. No porque el español las necesitara, sino porque el latín seguía siendo la lengua de la autoridad académica, jurídica, científica y eclesiástica. Un ejemplo muy interesante está en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española, publicado entre 1726 y 1739. En algunas entradas, cuando la Academia ofrece equivalentes latinos, aparecen formas como subpoena o septupli poena, es decir, la ligadura OE podía aparecer en textos académicos españoles, pero dentro de expresiones latinas, no como parte ordinaria del vocabulario castellano. Lo mismo ocurría con nombres clásicos. En la edición literaria europea, Aeneas aparece como forma latinizada de Eneas, el héroe de la Eneida de Virgilio. Algo semejante ocurría con Caesar, usado para Julio César, o con Aedipus, forma culta relacionada con Edipo. La imprenta tuvo mucho que ver con esta ilusión de que el español pudo haber tenido estas letras. Los libros antiguos no siempre separaban claramente lo que era norma ortográfica, adorno tipográfico, latinismo o tradición editorial. Una página podía estar escrita en castellano, pero contener títulos latinos, citas bíblicas, nombres mitológicos, versos clásicos o fórmulas jurídicas. La Real Academia Española publicó su primera ortografía académica en 1741, la Ortografía Española, dentro de un proceso de normalización que buscaba ordenar la escritura del idioma. Este tipo de obras marca una diferencia clara entre la tradición culta heredada y la ortografía propia del español. Con el tiempo, la academia fue simplificando y regularizando la escritura, y las ligaduras latinas quedaron fuera del sistema común. La ortografía moderna de 2010, por ejemplo, describe los grafemas del español y dedica apartados específicos a extranjerismos y latinismos, pero AE y OE no aparecen como letras españolas. ¿Y cómo se pronunciaban? Depende de la lengua y de la época. En latín clásico, AE y OE fueron diptongos, es decir, combinaciones vocálicas pronunciadas en una sola sílaba, pero en latín tardío y medieval tendieron a simplificarse, muchas veces hacia un sonido parecido a la E. AE y OE fueron para el español más una tentación visual que una necesidad fonética. La ñ triunfó porque representaba un sonido vivo del castellano. La ll y la ch tuvieron reconocimiento histórico porque representaban sonidos propios. Pero AE y OE no resolvían ningún problema urgente de nuestra lengua. Eran elegantes, antiguas, prestigiosas, incluso misteriosas, pero no indispensables. Y quizás eso es lo más interesante. Estas grafías estuvieron cerca del español, aparecieron en sus márgenes cultos, cruzaron por sus imprentas y quedaron atrapadas en diccionarios, citas latinas y nombres clásicos. En otras palabras,
fueron visitantes ilustres, mas no miembros de la familia. ¿Y tú, crees que el español habría sido más interesante si hubiera conservado letras como AE y OE? ¿Te gustaría que volvieran como letras propias de nuestro idioma o prefieres que sigan siendo reliquias elegantes en los libros antiguos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Y esto es todo por hoy. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Te invito también a activar la campanita para recordarte cuando haya un nuevo video. ¡Hasta pronto!